la doctora Wendy? Hasta el momento no. Bueno, vamos a hacer una pausa en Wendy, ¿verdad? Para que el público formalice sus preguntas aquí, aprovechen, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar de cómo reducir nuestro peso, cómo controlar ciertas alimentaciones, ciertos hábitos para algo de salud, mientras formulen sus preguntas, y vamos a escuchar algo también de Karen García, licenciada en psicología. Adelante, Karen, no se nos duerma. No, está muy interesante la exposición de la licenciada Wendy. Bueno, pues yo voy a comenzar a comentarles, bueno, más bien a preguntarles. Vamos a abrir un poco con esto. ¿Cómo están viviendo ustedes la pandemia? ¿Quién me quiere contestar? Yo soy como el TikTok que dice: la pandemia me vino guanga porque yo anduve por todos lados. Prácticamente yo no viví la pandemia, aparte por ser trabajador esencial. Yo tuve que trabajar, no se me dio la opción de que quédate en la casa como la mayoría de la gente. Ahí sí yo creo que no sería bueno en contestar, ¿verdad? Tal vez, no sé, algunos de ustedes, tanto los del chat o algunos de ustedes, ¿verdad? Ambrosito, ¿verdad? Inclusive Wendy, ¿cómo han ustedes vivido la pregunta? A ver si que le respondan. Fíjate, Wendy, que los primeros 3 meses yo sí me apaniqué, dejé de ir a trabajar, pero después, primeramente, ver que mi economía estaba bajando, y después, pues toda la gente, todos los hispanos, porque los americanos sí estaban en sus casas, todos los hispanos trabajando, y bueno, ¿no? Pues, a trabajar. Después agarré vacaciones con mi cubrebocas, ya dejé de tener miedo. Después fui a Washington, igual, cerca del presidente, y no le tuve miedo. Y ahorita estoy trabajando por necesidad, pero ya he dejado un poquito atrás el miedo. Tal vez me estoy confiando, pero tal vez he superado ese miedo que lo tomé al principio. Esa ha sido mi experiencia. ¿Y por qué miedo? Porque yo soy muy susceptible a los problemas de azúcar entonces más fácilmente me entra el bicho a mí, ¿no? O me puede afectar más rápido. Entonces ese ha sido mi miedo y el desconocimiento de este bicho tan terrible, ¿no? Que todos tenemos la experiencia de verlo alrededor de nuestros amigos, familia, ¿no? Ok, y Wendy, ¿qué nos puede comentar? Yo, igual que ustedes, la verdad no tuve nunca cuarentena, nunca me dieron ni una semana, porque como trabajo en un hospital, pues era fundamental el que siguiera asistiendo, sobre todo porque mi hospital se hizo COVID, entonces empezaron a llegar muchos pacientes y lo adaptaron, y pues ahorita mi trabajo está enfocado en la alimentación de esos pacientes. Entonces, de hecho, ha sido más pesado el trabajo ahorita. Entonces, mi alimentación cambió un poco, como dejé de ir al gimnasio, también mi actividad física, que eso me ayudaba mucho a desestresarme, a relajarme, a salir de mi trabajo, de mi estrés. Entonces, ahí me costó un poquito, pero en sí yo he andado ocupada todo el tiempo en consultas. Entonces, pues sí me pegó un poquito, pero no fue así como tan pesado. Un poco, porque por lo mismo que estoy en el hospital, tengo ese miedo de poderme contagiar y contagiar a mi familia. Entonces ese es un miedo muy grande que ahí en el hospital todos vivimos, porque estamos en riesgo. A lo mejor a mí no me va a pasar nada o va a ser muy leve, pero a lo mejor sí contagio a mi mamá, a mi papá o a mi familia. En general, pues puede ser, eso es lo que me ha dado un poquito de ansiedad o miedo, pero pues de ahí en fuera, ahorita estoy más tranquila. Yo creo que como que lo fuimos asimilando con el tiempo, ¿no? El primer mes era como, no puedo tocar nada, gel antibacterial todo el tiempo, pero ahorita ya lo estamos, como dice Daniel, Amblosito, como que ya lo hemos, pues sí, es que yo creo que es aprender a vivir con esta nueva situación, ¿no? Siempre y cuando teniendo precaución,
no dejar de tener mucha higiene, todo esto para evitar cualquier contagio, pero todo bien. ¿Y tú? Perfecto. Bueno, de esta, toda la información que me dicen, pues es lo que está contemplado dentro del tema, es información muy valiosa. Bueno, quiero comentarles que existen condiciones psicológicas que son comunes, digamos, a lo largo del tiempo e incluso a nivel mundial. Y con esta situación de la pandemia se han acrecentado. A lo mejor personas que no lo habían presentado, lo están presentando, o las que ya contaban con algún antecedente de esto, se está exacerbando, ¿no? Y bueno, creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y creo que algo que ha puesto muy en claro es que somos seres integrales. ¿Y a qué me refiero con seres integrales? Esto es una enfermedad que, digo, se refiere a lo propiamente biológico, ¿no? Pero estamos viendo que es algo que también nos está afectando a nivel psicológico, ¿no? Entonces, afecta nuestra salud física, nuestra salud mental, y nos dice la ONU que incluso está aumentando el sufrimiento a nivel psicológico. Y bueno, para entrar en tema, las condiciones psicológicas, las alteraciones psicológicas más comunes, pues son la depresión, son el estrés, la ansiedad, y como les comentaba, pues esto se ven exacerbadas por esta situación tan tremenda, ¿no? Que a veces hasta podemos pensar que nos sobrepasa, ¿no? Y bueno, voy a empezar más o menos a explicarles un poquito qué es cada condición. Por ejemplo, en el caso del estrés, cuando nos referimos al estrés, lo podemos definir como un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para reaccionar hacia algo. Por ejemplo, a veces a cierto nivel el estrés, por así decirlo, podemos decir que es bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo. Si pensamos que alguien como que nos quiere asaltar, entramos en estrés y el estrés nos ayuda a reaccionar, ¿no? A tratar de buscar ¿qué hago? Me quedo parado, corro, grito, bueno, más o menos así funciona. Pero ya digamos que si el estrés es muy continuo, pues ya tiene afectaciones en la persona a nivel fisiológico, al grado de poder llegar a afectar, bueno, a generar enfermedades. Los síntomas más comunes que podemos ver con el estrés son, por ejemplo, la taquicardia, el tener temblores, y a nivel psicológico, pues es miedo. Regularmente hay mucho miedo, regularmente hay pensamientos de negatividad, como decimos nosotros, pues pensamientos catastróficos. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la ansiedad. Y la ansiedad básicamente son respuestas que tiene el organismo, digamos, anticipatorias. ¿A qué me refiero con anticipatorias? A que a lo mejor ni ha pasado nada y posiblemente ni siquiera va a pasar, pero la persona ya está pensando, está sufriendo por algo que todavía no existe, ¿no? Por algo que representa una amenaza para la persona. Entonces, perdón que te interrumpa, ¿se puede decir que era lo que AMLOcito estaba sufriendo y la mayoría de la gente estaba sufriendo, que se encerraron en la casa por el miedo a algo que ni siquiera conocían a qué punto les puede afectar? Pero ya está, me imagino yo, que si tosía se sentía enfermo, si le daba frío ya se sentía enfermo. Serían las cosas que estás hablando, que de tanto el miedo, del estrés, no sé, algo se pudiera confundir la gente, ya tengo el virus, y se pudieran crear el problema
psicológicamente de algo que no ha ocurrido, pero de tanto vivirlo lo puede hacer realidad. Bueno, como ya en parte nos platicaba un poco Wendy, hay ciertas situaciones que provocan que decremente un poco el trabajo del sistema inmunológico. Entonces, el estrés es una de las causas que provoca que baje el sistema inmune. Entonces, bueno, esa sería una de las, digamos, de los factores que pudiera provocar eso. Digamos, sería como algo somatizado, algo que por tanto estrés puede llegar a generar en el organismo, pues sí, una bajada de defensas y quizá pues tener una especie de gripe, algo así, y sí, efectivamente, el poder llegar a pensar que se tiene, digo ya muy catastróficamente, que se tiene el virus, ¿no? Pero bueno, sí, eso es totalmente correcto. Pero bueno, entonces continuamos un poquito con la ansiedad. Y igual a nivel psicológico, pues es a veces se tiene la percepción de que no hay control, ¿no? Por ejemplo, como esto que mencionas, ese miedo por algo que no conoces, se tiene un miedo, como también lo comentaba Wendy, de ir a algún lugar y pensar que lo vas a contraer y que lo vas a pegar, y o sea, una preocupación constante, ¿no? Y digo, también a nivel fisiológico, pues también se presenta taquicardia, respiración rápida, temblores, sudoración, tensión muscular. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que a veces sienten muy tensa esta parte de los hombros. Sí. Digo, eso es muy importante, estar atento a ese tipo de cosas, porque a veces pues, no nos damos cuenta, ¿no? Pero estos son indicadores de que estamos tensos y de que sería importante ver el por qué, ¿no? Bueno, también pues igual preocupación, miedos persistentes, a veces el sobredimensionar mucho las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, a lo mejor si ya tosí porque se me atoró un pedacito de palomita, pues a lo mejor ya es por un síntoma, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ahora les voy a hablar un poquitito de la depresión, y les digo que la depresión se manifiesta por sentimientos constantes de tristeza, de melancolía, y básicamente por pérdida del interés hacia las cosas que comúnmente hacíamos, ¿no? O sea, es común que sintamos tristeza. A veces son sentimientos que queremos ahogarnos, pero que al fin y al cabo son sentimientos que son parte del ser humano, ¿no? Pero ya digo, a cierto nivel ya puede llegar a afectar la vida cotidiana. Entonces hay que estar muy atentos a todo eso. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, la depresión, pues, se caracteriza mucho por este tipo de pensamientos, igual de sentirse irritable, frustrado, intranquilo y tener alteraciones del sueño, que también para los que han estado en cuarentena es muy común, ¿no? No quiere decir que sean precisamente por estas condiciones, pueden ser también porque a lo mejor ya no hay ese desgaste de energía que quizá había anteriormente a esto. Puede haber también cansancio por la depresión, porque hay mucho gasto de energía en pensar y muchísimas cosas. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en materia de cómo se vincula todo esto con la pandemia, ¿no? En general, todas estas condiciones significan una alteración en la vida cotidiana.
A veces hay personas que viven con ellas desde que son pequeños, o hay quienes apenas las están presentando. Entonces, respecto bueno, vamos a decirle a la pandemia nada más, pues hay esto que comentábamos, ¿no? Este miedo por la salud propia, ¿no? De qué me puede pasar a mí, incluso hasta llegar a morir, ¿no? Pero también está esa preocupación por la vida de nuestros allegados, ¿no? De que alguien nos toque, de que alguien se contagie. Como Wendy nos decía, ese riesgo de estar en lugares donde hay un mayor foco de infección. Y precisamente en las personas en las que más se está viendo este tipo de condiciones es en los trabajadores de la salud, las personas que están en hospitales. Son los que más están presentando un síndrome que se llama síndrome de burnout, o sea, el síndrome del quemado, pues, que ya se llega a un desgaste físico y emocional tan grande que a veces ya no se puede, ¿no? Digo, por el exceso de jornadas, y bueno, también en muchas personas, también como tú nos decías, yo no dejé de trabajar porque era parte de los trabajadores esenciales, ¿no? Y a veces hasta hay más trabajo de lo que ya había. Y contrariamente para algunas personas, pues dejó de haber trabajo, ¿no? Entonces son cambios tremendos en la vida, ¿no? ¿Qué más? Pues igualmente también esto que nos decías, el relacionar cualquier síntoma ya con la enfermedad, con el pensar, o sea, vivir pensando que digo, ahorita me acordé de algo que decían, creo que lo vi en algún meme, que antes andabas en la calle y tosías o estornudabas y te decían salud, y ahora toses y ya casi te quieren correr a patadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay este miedo alrededor de esta situación, no? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. A ver, de hecho se vio la mayoría. A ver, aquí hay unos que para mí de los 80 del PRI han hecho, bueno, eso tiene otra cosa que ver ahí, de hecho se vio la cerveza, dicen que para el estrés la cerveza, alguna de las dos quiere contestar esa, unas elodias le puso, ¿verdad? Para mí esa es la cerveza. ¿No le creemos o sí le creemos al chico? Bueno, el alcohol, digo, como decía Wendy, pues todo con medida, nada con exceso, puede ser bueno si es que te agrada, pero aquí lo importante sería igualmente la situación por aislamiento y por muchas cosas nos puede llevar a un consumo más reiterado, ¿no? Y que ya en vez de ser disfrutable, quizá ya pueda volverse un vicio que nos perjudique en general. El hábito de comer, y yo creo la pregunta sería de los dos, con el miedo también da ganas de comer, no duerme bien la gente. ¿Qué enfermedades, tanto psicológicas o también de la salud, ¿verdad? Porque pues, se altera la manera de comer. Tienen las personas que están con miedo, que están, un ejemplo, se los pongo simple, el esposo se enferma, la esposa tiene miedo y ese miedo los lleva a cambiar tanto sus hábitos normales como sus hábitos de comer o de consumir, porque hasta empiezan a consumir cosas que tal vez nunca habían consumido, pero porque alguien dijo que eran buenos para un bicho que no existía o que no sabíamos de dónde sacan que esto es bueno. ¿Qué peligros o qué le puede causar a la gente, tanto porque lo hacen por miedo? Consumir cosas el miedo altera o puede llevar a la obesidad, a los cambios de colesterol. Ahí se los dejaría a ustedes cómo describirlo. Primero, yo he escuchado algo así, que también el miedo y el estrés te afectan, pero no sé ustedes dos en su ámbito, cada una, cómo lo contestarían.
Bueno, desde mi especialidad, yo les puedo decir que uno de los indicadores más importantes para para ver que algo puede estar pasando en esta vivencia de la pandemia es precisamente la alteración en la forma de alimentarse, ya sea el comer en exceso, el comer menos o hasta quizá perder el apetito, ¿no? Sí, exacto. La calidad de alimentos que escogemos está determinada por las sensaciones que tenemos o emociones, ¿no? Las emociones, si estamos estresados, con ansiedad, un poquito deprimidos, a veces recurrimos más a los alimentos dulces porque como tienen sustancias que nos hacen sentir relajados, felices, entonces el consumo de estos alimentos aumenta y como dice usted, ¿qué puede provocar el consumo de alimentos con mucha grasa o mucha azúcar, con muchas calorías? Pues el que aumentemos de peso. Y ese aumento de peso, como lo mencionamos anteriormente, problemas de diabetes, colesterol, triglicéridos. Entonces, todo como dice Karen, o sea, todo es un conjunto, o sea, las emociones afectan lo que comemos afecta nuestra salud y a la vez el estrés que se junta con otros problemas relacionados a la alimentación, igual afecta bastante. Entonces, es tener un balance y un control tanto en lo emocional como en lo nutricional, ¿no? En la elección de nuestros alimentos y de cómo controlamos nuestras emociones, ¿no? Un poquito también tiene que ver con eso. Hablando del miedo, ¿qué consejos le pudieras dar a la gente, tanto igual a las dos, ¿verdad? Psicológicamente? Muchas veces la gente, como cuando está con miedo o está enojado, hasta tiene la tendencia de comer nieve, vamos a decir. La muchacha la dejó el novio, la muchacha está llorando con un vasote de nieve, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, o sea, y los sentimientos juegan mucho también un rol en lo que comemos, qué consumimos, qué tomamos, y también psicológicamente, ¿verdad? Enfrentar económicamente que no andamos bien, lo dijo Ambrosito temprano, no andaba bien, no estaba trabajando prácticamente, él no sería el único caso, estaríamos hablando de millones de personas alrededor del mundo, eso los pudiera llevar a la depresión. No sé ustedes dos, cómo le pudieran decir cada una de ustedes en su rama, o cómo se le pudiera aconsejar a la gente tranquilos, estamos en pandemia y todo lo demás. Inclusive el presidente Donald Trump lo dijo hace unos días, no dejes que te controle, no lo dejes que te, digamos, no le tengas miedo, no lo dejes que controle, sal ahí con cuidado, con precaución. Pero la manera de ustedes, ¿cómo lo dirían cada una de ustedes? Específicamente el miedo, ¿verdad? El problema económico, también se puede decir que muchas veces los pudiera llevar a depresiones, y tanto alterarlos psicológicamente o alterarlos también en el ámbito de comer otra vez, ¿verdad? Tal vez suena algo repetitivo, pero mientras nos dan ahí, yo creo que ya aparecieron unas preguntas. Si quieren me contestan esta y luego ya les ponemos las preguntas que haya, ¿verdad? Yo tengo una. Adelante. A ver, dile. Bueno, entonces díganos y luego ya... Ellas que respondan lo que y luego ya les preguntaste y luego yo les hago una. Bueno, yo tengo un poquito más todavía de información y creo que contemplaría lo que me estás preguntando. Entonces, si quieres, seguimos con las preguntas que están pendientes o desarrollando lo que me falta. Bueno, dale la pregunta a Blosito y mientras las busco acá. Ok. Sí, miren, por ejemplo, desde que pasó la pandemia, pues ya saben que mucha gente ha estado encerrada, comprando comida de pánico, harinas, grasas, aceites. Entonces la gente se ha sentido pues muy triste, ¿no? También porque pues lamentablemente algunos de sus familiares ha fallecido, familiares cercanos, pues la mayoría perdieron a sus abuelos, a sus padres ya grandes. Entonces la mayoría se siente un poquito frustrados, su autoestima está muy baja. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en los dos aspectos, en los de nutrición y en los psicológicos respecto
a esto, ¿no? A la autoestima, si nos pudieran decir. Bueno, pues hay que pensar que la autoestima no es algo independiente de todas las demás partes de lo psicológico, por así decirlo. O sea, cuando una persona tiene una autoestima baja, regularmente se refiere a que hay algo más de fondo, ¿no? Entonces, sería interesante el poder analizar todo eso, el poder analizar por qué la persona se ve o se siente desvalorizada, por qué se piensa así de sí mismo. Y regularmente, como te digo, hay cosas de fondo, no es algo sencillo que yo te pueda decir, mira, con esta técnica vas a elevar la autoestima. No, regularmente es un trabajo sobre eso. Pero indudablemente, pues, son situaciones que no se pueden evadir, ¿no? O sea, es una situación ahora sí que a nivel mundial que se está viviendo y hay que pensar en eso, ¿no? En que es algo que no se puede evitar, pero la importancia de esto es el saber cómo manejarlo y manejarlo de la mejor manera para cada uno y para los que están a nuestro alrededor. Sí. Una de las preguntas que les hacen aquí con esta pandemia, ¿cómo está el hispano económicamente? ¿Cómo cambiar sus hábitos alimenticios? Hablando, lo entendería, digamos, ¿cómo cambiarlos? Me imagino uno diría, no, pues si voy a hacer una dieta me va a salir caro, esto, lo otro. Hablando de economía y hablando de que no podemos trabajar, si uniéramos todas junto con la pregunta, ¿cómo le dirían a ustedes como para entre hábitos de comer y tanto, ¿verdad? Digamos, lo que puedas aportar también, Karen, en lo psicológico en esto, cómo se pudiera hacer para tanto una mejor, pues vamos a decir, una mejor salud mental y una mejor salud, digamos, en la cuestión de la salud, de la comida. Sí, bueno, yo tengo algo que decir de, a veces la gente piensa que el comer saludable es caro, pero en realidad si uno se sabe organizar y a la hora de ir al súper compra en realidad lo que va a ocupar, muchas veces no es caro. Más bien, muchas veces vamos al súper y decimos, voy a comprar esto, el otro, cuando en realidad no lo necesitamos. Muchas veces compramos cosas que ahí se quedan en la alacena o en el refri se echan a perder. Entonces, una forma que ayudaría es ser un poquito más organizados y como ir al súper ya con la idea de qué vamos a comer. Y pues la verdad, el consumo de frutas, de verduras, que es de los alimentos más saludables que podemos comer ahorita, pues en realidad no es tan caro. A veces la comida procesada y ya congelada o comer en restaurantes o comida para llevar es mucho más caro que en realidad ir al súper, tener una organización, una planificación de qué vamos a comer y así pues ahorramos un poquito de dinero y es económico hacer eso, tener una planeación en la forma que vamos a consumir nuestros alimentos. Entonces ese sería un tip, ¿no? Como solo comprar lo necesario y lo más natural posible que podamos conseguir. Sí. Karen, ¿algo acerca de esta pregunta que pudieras? Sí, yo en este sentido lo que podría agregar es pues, digamos, el tener realmente la convicción, ¿no? De querer hacerlo. O sea, de reflexionar acerca de, ¿realmente quiero comer así? ¿Por qué quiero comer así? ¿De qué me sirve? Estoy dispuesta a llevar a cabo, por ejemplo, a lo mejor para mí es más fácil comprar una quesadilla en la esquina, pero quizá no me va a ser tan beneficioso como yo misma comprar mi lechuga, comprar mi pollo y hacer mi ensalada, ¿no? Entonces yo creo que principalmente es esto, el estar conscientes de si queremos hacerlo, del por qué, y pues ponerlo en marcha. Sí. La otra pregunta sería, todos lo hacemos vicio, el café, el té, el azúcar y el alcohol. ¿Qué es lo que llamarían ustedes moderadamente, normalmente, digamos el té o el café o inclusive la copa de vino para bajar el colesterol, vamos a decirlo? ¿Qué lo dijeran una vez al día, una vez por hora, una vez?